Pero a la ciudad del halcón le salió una rival en Buto, la capital del Bajo Egipto. Situada al norte del Cairo moderno, en el delta del Nilo, todo lo que queda de Buto es un enorme montículo de tierra y escombros. Y estas piedras y estatuas que datan de 2000 años después. A pesar de todo, en esta zanja los arqueólogos han descubierto fragmentos de centenares de utensilios de barro que proceden del mismo periodo que Hieracómpolis, 3500 años antes de nuestra era, e incluso de antes. Buto, en tiempo remoto, había albergado una cultura muy diferente. Los utensilios de Buto no alcanzaban la perfección de los del Alto Egipto. Tenemos aquí una vasija de cerámica formada por una base y unas láminas verticales dispuestas a su alrededor que simplemente fueron unidas y calentadas superficialmente para fijarlas al conjunto. Se trata de una técnica poco evolucionada. En contraste con esto, tenemos algunas importaciones del Alto Egipto, como esta vasija. Es pequeña y elegante, de mayor calidad. Se observa incluso con el sonido. Las paredes son delgadas y la técnica más depurada. En el Alto Egipto tenían mejores hornos y evidentemente los habitantes del Bajo Egipto que hicieron estas vasijas lo sabían. Trataron de imitarlos, pero como su conocimiento del oficio y su desarrollo técnico eran inferiores, los resultados fueron deficientes, como ponen de manifiesto estas vasijas que hemos encontrado. La tarea de Dina Faltings en Buto revela que en el año 3200 antes de nuestra era, la superior cultura del Alto Egipto llegó hasta el Bajo Egipto y los dos reinos se convirtieron en uno solo. Pero, ¿fue una transformación pacífica? ¿O fue sangrienta? La unión de los dos reinos, que se extendía a lo largo del Nilo, era un punto de referencia en la evolución de la civilización egipcia. Pero cómo se llegó a ello era una pregunta de difícil respuesta. Todo lo que tenían los arqueólogos para basar sus teorías era un objeto encontrado en Hieracómpolis en 1898. Esta exquisita paleta ceremonial de pizarra data aproximadamente del año 3100 antes de nuestra era. Está dedicada a un rey del Alto Egipto llamado Narmer, que algunos creen que fue el legendario rey Menes, el primer faraón de Egipto. En una de sus caras, Narmer, tocado con una corona acabada en forma de bulbo, está a punto de golpear a un prisionero en presencia de Horus, el dios halcón de Hieracómpolis. En la otra cara de la paleta, Narmer, tocado con una corona adornada con una lengua enroscada, aparece en una procesión que se dirige hacia unos prisioneros decapitados. Dos leones, con sus largos cuellos entrelazados, simbolizan la unificación. La clave para entender la paleta de Narmer son las coronas. En el Alto Egipto, el rey llevaba una corona blanca con el extremo superior en forma de bulbo. En el Bajo Egipto, una corona roja con una larga y prominente lengua. Juntas forman una doble corona que significa que el faraón se ha convertido en el señor de las dos tierras. En los 3000 años que siguieron a la unificación, la imagen del rey ciñendo una doble corona aparecerá en estatuas y templos a lo largo y ancho de Egipto para indicar su dominio sobre todo el territorio.
La paleta de Narmer parece confirmar que la unificación se llevó a cabo después de una conquista sangrienta. Durante un siglo fue la única prueba de ello, hasta que apareció un pequeño objeto en el cementerio real más antiguo de Egipto, Abido. Considerada la última morada de Osiris, el rey de los muertos, el suelo está literalmente cubierto por fragmentos de cerámica, restos de las ofrendas a uno de los más importantes dioses de Egipto. Mucho antes que los faraones construyeran las pirámides o tallaran sus tumbas en el Valle de los Reyes, los primeros gobernantes de Egipto fueron enterrados aquí en grandes tumbas construidas con adobe. Cuidadosamente estudiado a finales del siglo pasado y comienzos de este, se creyó que el cementerio de Abido había desvelado todos sus secretos hasta que en 1977 el arqueólogo alemán Günther Dreyer volvió a excavar en el emplazamiento. Desde entonces, él y su equipo han investigado de nuevo las tumbas de varios de los primeros reyes, incluyendo la del rey Narmer. Dreyer se emocionó ante el descubrimiento de una etiqueta de marfil. Este tipo de etiquetas solían ponerse en las tinajas de aceite. Aunque la que encontró era pequeña, encerraba una gran sorpresa. Parecía representar el mismo acontecimiento que la paleta de Narmer. Es una etiqueta de marfil del rey Narmer, hallada cerca de su tumba. Estas etiquetas servían para indicar la fecha de los cargamentos de aceite. En aquella época, las fechas se indicaban con los nombres de los años y estos nombres se elegían basándose en los acontecimientos más importantes del año correspondiente. En este caso, es una victoria del rey Narmer sobre los pueblos del delta. Y obviamente, es el mismo acontecimiento representado en la paleta de Narmer. De ello podemos concluir que la paleta de Narmer hace referencia a un hecho histórico que tuvo lugar en un año determinado. Pero la etiqueta es solo una pieza de un rompecabezas. Otro descubrimiento realizado en Abido sugiere que el proceso de unificación había empezado mucho antes del reinado de Narmer, por lo menos 5 generaciones antes. Bajo estos montículos de escombros, Dreyer encontró las tumbas de los reyes de una desconocida dinastía anterior que ahora los egiptólogos llaman la dinastía Cero. En las tumbas había otras etiquetas, algunas incluso más sorprendentes que la primera. Aquí, grabada en marfil, estaba la prueba clarísima de que los egipcios habían elaborado un sistema de escritura totalmente desarrollado, no solo antes de lo que se pensaba hasta entonces, sino incluso antes de que lo hicieran los sumerios en Mesopotamia, a los que se consideraban los primeros en producir un lenguaje escrito. La primera escritura sumeria, que vemos aquí, era un sistema de contabilidad formado por sencillas imágenes y números. La escritura egipcia ya contenía signos que correspondían a sonidos, como los alfabetos modernos. Todos los signos jeroglíficos de estas etiquetas representan sonidos. La serpiente representa el sonido Y. Junto a 2 triángulos forma la palabra Yu, que significa montaña. Estos símbolos significan las montañas de la oscuridad y se refiere al oeste, el lugar por donde se pone el sol. Los jeroglíficos de otras etiquetas indican que el rey ya recaudaba impuestos en el Alto y en el Bajo Egipto, una clara señal de que la unificación ya se había producido. Para consolidar el reino, se construyó una nueva capital en el punto de encuentro del Alto y el Bajo Egipto. Fundada por el rey Menes, que algunos egiptólogos creen que es el histórico rey Narmer, Memphis estaba destinada a ser la mayor ciudad del país.
Durante 3000 años, los faraones gobernarían Egipto desde Menfis. Hoy, de aquella ciudad solo quedan ruinas, pero nada que date de los tiempos del rey Narmer. Lo que esperamos encontrar en esta zona, unos metros por debajo de la posición que hemos alcanzado en este momento, es cerámica en el nivel inferior del limo, cerámica del periodo que se sitúa alrededor del año 3000 antes de nuestra era, el periodo de los primeros reyes del Egipto unificado y que representa la fundación de la capital del país en esta zona. ¿Cuál pudo ser la causa de que la primera capital de la nación, una gran ciudad con palacios y templos, casas y edificios administrativos, decidiera cambiar de emplazamiento? Dos grandes fuerzas naturales, el desierto y el Nilo. Ahora estamos en los límites del desierto occidental, mirando el valle del Nilo hacia los riscos orientales. Aquí el valle solo tiene 7 kilómetros de anchura. Es tan estrecho como en cualquier otra parte del norte del valle, y lo que creemos haber demostrado, estamos mirando hacia el área donde hemos estado haciendo estos sondeos, lo que creemos haber demostrado es que aquí el río fluía muy cerca de los límites del desierto y que la ciudad se extendía a lo largo del río, exactamente debajo de donde nos hallamos. Y que al llegar la arena del desierto occidental y al mismo tiempo desplazarse el río hacia el este, la ciudad siguió el movimiento del río hasta donde hoy están las conocidas ruinas de Midrashina, a unos 3 kilómetros a través del valle. El caos de los cambios del Nilo, por una parte, y el crecimiento del desierto, por otra, persiguieron a los egipcios durante toda su historia. Para superar las continuas amenazas que los acechaban, pusieron su fe en un hombre y en el poder de los dioses. Para protegerse del desastre, los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto y le adoraron como a un dios. Solo una divinidad podía hablar con los dioses y solo una divinidad podía alejar el caos. Para mantener el orden, llamado Maat, personificado por una diosa sentada con una pluma en la cabeza, el faraón realizaba rituales diarios. Para apaciguar a los dioses, construía lujosos templos provistos de comida, bebida y otras ofrendas. El caos se presentaba bajo varias formas. Podía manifestarse como una violenta tempestad de arena procedente del desierto o como un enemigo extranjero. A través de la historia egipcia se repite una y otra vez la imagen de los faraones como guerreros triunfantes. Esta de Rameses II se encuentra en un templo construido unos 2000 años después de que Narmer conquistara el Bajo Egipto. La imagen es más simbólica que real. Un mensaje que indicaba a todos los que lo veían que el rey cumplía su deber sagrado de mantener Maat, el orden divino.